Continuamos. Hermanas, quiero decirle que don Ramón y yo hemos sido solo puente. Hemos sido puente a través del cual Dios ha llevado grandes bendiciones a Monteplata, a los niños huérfanos y en riesgo. Ser un puente implica mucho, ¿verdad? Tengo que confesarle que muchas veces, en situaciones bastante difíciles, el Señor ha tenido que recordarme que soy puente. Y tenemos que pasar un puente para llegar a nuestro pueblo. Y entonces yo siempre recuerdo ese puente. Cuando el Señor me recuerda que yo soy un puente. Y yo pienso, bueno, yo nunca me he parado cuando he cruzado el puente y le he dicho gracias al puente. Nunca. Y muchas veces que he pasado por encima del puente. Así que cuando no recibo gratitud, que todos nosotros la esperamos, el Señor me acuerda, eres un puente. Así que probablemente nadie va a devolverse para decirte gracias. ¿Alguna de ustedes se ha desmontado de su carro cuando pasa el puente? No, bueno. El Señor nos pone a hacer muchas cosas, ¿verdad? Así que si te ha puesto de puente, entonces tienes que saber que eres un puente. Tranquilita ahí, firme. Fue terrible para el ciclón George porque se derrumbó el puente. Eso fue terrible. Se derrumbó el puente. Hermanas, si Dios te puso de puente, no te derrumbes, por favor. Que muchas personas van a sufrir grandes necesidades por tu derrumbe. Así que, agarrado de la roca, confiado en el Señor, dependiendo de Él, sigamos siendo puentes si Él nos ha puesto a eso. Así que alabamos al Señor por todo, ¿verdad? Y una vez más, de verdad, estoy muy agradecida del Señor que me ha traído a este lugar y de las hermanas que tan amorosamente me invitaron para venir y me han dado este espacio para descansar en todo el trabajo que estamos haciendo. Me imagino a Juana gozando, viendo a Héctor ahí en el campamento. Eso está bien glorioso por allá, ese trabajo. Bueno, hermanas, maestras del bien. Todo el mundo se va dispuesto aquí a ejercer ese magisterio, ¿verdad que sí? Si por alguna razón te habías olvidado, hermana, que Dios te había llamado a ser maestra del bien, hoy es un día para que retomes otra vez tu trabajo. Y a ustedes, muchachas, vamos a ver si ponen orejas grandes ahora, porque ahorita las hermanas maduras me estaban diciendo que salieron agolpeadas de aquí. Déjenme que diga que mi pela me la dieron a mí primero. Yo creo que ahora vamos a hablar específicamente o mayormente para las jóvenes. La tercera cosa que dice esta porción de Tito que debemos enseñar a las muchachas, a las jóvenes, es a que sean castas. El fenómeno que estamos viviendo hoy es muy diferente a lo que quiere enseñar este concepto. Estamos viviendo la era posmoderna. Yo recuerdo, ¿verdad?, hace unos años atrás, cuando le decían a los hermanos que éramos modernos. Resulta que ya pasó lo moderno. ¿Ustedes sabían eso? Hace unos años que pasó lo moderno. Ahora somos posmodernos, o sea, después de lo moderno. Es terrible este concepto porque la filosofía que envuelve la posmodernidad es una filosofía de tolerancia absoluta. Hay que tolerarlo todo. Esa es la filosofía que tiene el mundo hoy, ¿verdad que sí? Tenemos que ser tolerantes. También hay que aceptar los derechos. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Esa es la filosofía de la posmodernidad. Hace muchos años atrás, cuando la Revolución Francesa, había una filosofía que decía dejarlo pasar, dejarlo hacer. Y eso fue una revolución, ¿verdad? Ahora estamos viviendo una época de posmodernidad, con un pensamiento muy abierto, muy libre, ¿verdad?
Y déjenme que les diga que no solamente en las ciudades grandes como las ciudades de los Estados Unidos, esta filosofía ha entrado a los más recónditos lugares del mundo, a los campos, ¿verdad? Y ahora nosotros vemos la libertad con la que, la libertad entre comillas, ¿verdad? Con la que el mundo se mueve y se desarrolla. Por ejemplo, en mi pueblo es muy normal que usted vaya por una calle cualquiera y encuentre un colmadón. Lo de todos los países saben lo que es colmadón. El colmadón es un lugar de comercio que expende comida, pero también expende bebidas alcohólicas. Y es un lugar, el colmadón es abierto, o sea que la gente se sienta ahí afuera del negocio a tomar alcohol. De modo que en mi pueblo usted se encuentra en cualquier colmadón a las profesoras. Oigan, las profesoras tomando cerveza y ron. Las profesoras solas y sus maridos. No le estoy hablando de una pareja de esposos que está tomando tragos sociales, como dicen los del mundo, sino las maestras tomando alcohol, solas ellas, grupos de mujeres bebiendo. Eso es una cosa de la posmodernidad. La mujer puede salir a tomar. Así es como está el mundo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le vamos a decir entonces? Lo de que solamente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos o en países desarrollados como Europa, eso de que no te puedes inmiscuir mucho en mi vida porque yo te demando, eso también ya ha llegado a los tercer mundo como el nuestro, ¿verdad? Eso está en cualquier parte. Esta filosofía ha robado el mundo. Entonces hay una cosa que yo les quiero preguntar. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es para hoy? Lo que la palabra de Dios dice, lo dice para hoy. Ya describimos hoy. ¿Es para hoy? Es para hoy. Porque yo las he visto a ustedes gozándose con las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Se están regocijando. Resulta que las promesas de Dios son para hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son para hoy. Nos regocijamos y lo decimos duro ahora. ¿Los mandamientos de Dios son para hoy? Amén. Deberíamos decir amén. Gloria a Dios. Son para hoy. Son para hoy, muchachas. Y dice la palabra del Señor que ustedes deben ser castas. Casta es sinónimo de pura. Puro es una cosa que no está ligado, que no está mezclado. Y el Señor nos dice a nosotras primero y a ustedes después que Él quiere que haya pureza en la vida de las jóvenes y en la vida de nosotras también. ¿Cómo es entonces que nos mezclamos? ¿Qué es la cosa que nos hace impuro? ¿Qué es lo contrario de puro? ¿Con qué nos mezclamos que nos quita la condición de pureza? ¿Con qué? Con el pecado. Bueno, la vida moderna o posmoderna tiene muchas formas más que moderna de que pequemos, ¿verdad? Y entonces ahora se tiene acceso a mucha información. Ahora se tiene acceso a mucho conocimiento y tiene sus bondades, pero también tiene su lado totalmente malo y desagradable. ¿Quién se encarga en este momento de enseñar valores y de ejercer autoridad? Y yo quisiera que meditáramos en eso. ¿Quién se encarga? ¿Quién está haciendo ese papel? Ese papel de formación, ¿quién lo está haciendo? Y después deberíamos preguntarnos nosotras mismas, ¿yo lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo una maestra del bien para enseñar a las muchachas en la iglesia, en el barrio, en mi casa, donde quiera, a que sean puras? Este es un concepto
allá afuera, risible, hermanas. Allá afuera, risible. Pero es algo que Dios quiere que suceda en la vida de sus hijas. Dios anhela. Bueno, ya no deberíamos decir más nada porque solo con el poema de Rosy deberíamos habernos compungido y haber terminado la reunión, pero hay que llegar hasta el final. Dios anhela de todo corazón que sus hijos y sus hijas practiquen el bien y que sean puras, sin mezcla. ¿Saben dónde comienza la pureza? Aquí. Porque el pensamiento condiciona las acciones. Entonces necesitamos ser puros de mente. ¿Y cómo vamos a conservar la pureza, muchachas? Y ustedes, hermanas, ¿cómo vamos a conservar la pureza? ¿Cómo vamos a conservar una mente pura? Si desde que salimos ahí afuera estamos mirando cosas impuras. Ahora bien, alguna de esas cosas usted no puede evitar verlas. Ponen unas vallas grandes, ¿verdad? Con unas mujeres en unas poses que yo no sé por qué no chocan mal los hombres cuando van manejando, ¿verdad? Bueno, esas no podemos evitar verlas muchas veces porque están tan visibles que es imposible, ¿verdad?, que la veamos, pero nos asqueamos, ¿verdad que sí, hermanas? Muy bien, esas están ahí, pero hay muchas otras impurezas que no están tan visibles, pero lamentablemente la buscamos. Y la palabra de Dios dice que el que busca halla, ¿verdad que sí? Y como la buscamos, las encontramos y nos contaminamos. ¿Qué nosotros podemos hacer para mantener nuestros pensamientos puros, muchachas? Para que ustedes puedan vivir puras. Miren, en Romanos 13:14, no sé si vamos a poder buscar toda la cita, porque para que terminemos el material, vamos a ver si la quieren apuntar o algo así, pero dice que no debemos hacer provisión para la carne. ¿Cómo yo hago provisión? Vamos a ver, ayer algunas hermanas salieron e hicieron provisiones para que nosotras tuviéramos suficiente hoy. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanas? Fueron de compras, ¿verdad? Se aprovisionaron, compraron y almacenaron. Déjenme que les diga que nosotros hacemos eso a veces con el pecado. Hacemos eso con el pecado. Hacemos provisión para la carne. Bueno, es normal y natural que la mayoría de las mujeres se tiren sus novelitas, ¿verdad? No sé si la voy a ofender con eso, pero muchas mujeres se tiran su novelita. ¿Cuál es el concepto moral que enseña la novela? No van a querer decir porque nos vamos a dar cuenta cuáles son las que la ven. Así que me va a tocar a mí, ¿verdad? A la predicadora. ¿Cuál es el concepto moral que enseña? No hay concepto moral. Tienen el mismo patrón. El otro día cuando yo salí del campo, que ya tenía casi 3 semanas, naturalmente para que ustedes me elogiaran como lo han hecho de que estoy tan bella, tuve que sentarme 2 o 3 horas en el salón. Y normal también fue que tuviera que tirar el ojo 2 o 3 veces para la novela, porque ¿qué hace uno? O sea, no es que yo la veo, pero ahí estaba. Y en una le digo yo a la muchacha, pero mi hija, tú no te cansas de ver la novela, porque es lo mismo, el mismo asunto. Es el mismo formato, es la misma historia, es lo mismo y no enseña nada. Ahora bien,
Una persona que continuamente está llenando su mente con la novela, ¿qué va a condicionar su mente? ¿Y qué va a condicionar su acción? De modo pues que usted es responsable de lo que entra en su cabeza. Lo que usted entra en su cabeza, usted es responsable de eso. Nadie más que usted. Cuidémonos de almacenar en la mente las cosas que no tienen valor. Porque la palabra de Dios también nos dice en Filipenses 4:8 que debemos pensar en cosas como la siguiente: lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, amable, en fin, lo que sea de buen nombre. Ustedes conocen esa escritura. Eso es lo que el Señor quiere que almacenemos en la mente. También hay otra cosa que tenemos que cuidar si queremos ser puras. Tenemos que cuidar, como dice 1 Corintios 5:33, lo que hablamos, porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De modo pues que lo que hablamos también va a determinar nuestro grado de pureza y nuestro grado de impureza. ¿Cuáles son las conversaciones con nuestras amigas? ¿De qué temas hablamos? ¿Cuáles cosas son el motivo de nuestra conversación? También hay otra cosa que es totalmente necesaria y ya la hemos hablado aquí hoy. ¿Con qué debemos llenar nuestra mente? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que llene nuestra mente, la que condicione nuestras acciones, porque eso nos va a asegurar la pureza, como dice Efesios 5, del 1 al 18. También debemos hablar todo lo que le agrada a Dios y no a los hombres, porque los hombres hablan y hacen cosas que avergüenzan al Señor. Sí es cierto que Dios llora. Y esa expresión yo la he usado mucho, hablando con los niños del orfanato y hablando con los niños en la escuela y en el campamento. Y hablando con ellos, muchas veces yo les digo, me imagino a Dios en este momento llorando. Pero eso también yo me lo digo a mí. Yo me lo he dicho muchas veces. Juana, ¿cuántas lágrimas tú le has hecho derramar al Señor? Porque la verdad es que muchas veces nosotros hacemos que el Señor derrame muchas lágrimas. Así que, hermanas, vamos a hacernos un proyecto de vida. Un proyecto de vida, porque usted no puede ir por la vida como el poema, que no recuerdo el autor, dice que pasarás por mi vida sin saber qué pasas. Pasarás en silencio y al pasar fingiré una sonrisa, como dulce contraste al dolor de quererte y jamás lo sabrá. Entonces, alguna gente van por la vida sin saber qué pasaron. Ese no es el plan de Dios para tu vida, hermana. Dios quiere que tú dejes huella, que tú marques vida. Dios quiere que tú seas maestra del bien, que por donde quiera que tú vayas sembrando las cosas que Dios quiere que tú siembres. Ese tiene que ser un proyecto de vida. No va a ocurrir porque va a ocurrir. Tú tienes que proponértelo, tienes que ponerte bajo las manos del Señor y decirle, Señor, como los signos que hemos cantado, ¿verdad? Yo quiero trabajar para el Señor, pero tiene que haber una disposición profunda en el corazón. Tenemos que enseñarle a que sean prudentes, una característica que casi no se ve en la juventud. La prudencia es sinónimo de cordura, de inteligencia, de sensatez. La prudencia denota sabiduría práctica, que no es una persona que no actúa a la ligera y es una persona que reflexiona. En Proverbios 14:1 encontramos que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Y la que no es sabia, la que es imprudente, la que es necia, ¿qué hace? Yo le voy a preguntar una cosa a ustedes. ¿Ese versículo les gusta o no les gusta? ¿Es amigo de ustedes o no? Yo peleé muchos años con ese versículo de Proverbios, porque yo le decía Proverbio, pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza y que él es el que dirige. Y entonces, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que yo tengo el poder de mantener en pie o de derrumbar? Y yo tenía una lucha con Proverbios grande, hasta que el Señor me ayudó a entender la realidad de este asunto.
Una mujer prudente edifica su casa. Una mujer prudente edifica su casa. Y una mujer imprudente la derriba. Esto debería ser una cosa para tratar aparte, porque es muy, ¿verdad? Y tiene muchas cosas. Cuando yo hablo de esto, yo estoy tratando cosas sensibles de la vida de muchas de ustedes, ¿verdad? Es un tema que tiene su parte dolorosa. Probablemente algunas de ustedes no tienen ahora un hogar estable y probablemente esto sea como espinoso y les cause un poco de dolor. Ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo le trabaje a la vida de ustedes. No estamos diciendo que las que no tienen el hogar en este momento son las culpables de que se derrumbara, porque nosotros sabemos que muchas veces esa no es la verdad. Sin embargo, la que tenemos el hogar en este momento, la que lo tenemos ahora, estamos tratando para que se mantenga en pie. Estamos trabajando para eso. Usted está trabajando para que se mantenga en pie. ¿O usted está dejando eso así a la deriva para que se caiga? Vamos a ver. Tenemos que enseñarle a las mujeres jóvenes a que sean sensatas en toda su manera de vivir. Pero primero tenemos que hacerlo nosotros. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Correcto? Ahora la ciencia llama inteligencia hoy al saber, al cúmulo de conocimiento, y la palabra de Dios llama sabiduría al que teme a Dios. De modo que aquí está la clave del asunto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la casa se va a mantener en pie en tanto usted la lleve en ese contexto de que la sabiduría viene de Dios. Entonces, hermanas, nosotras tenemos que enseñar todo el contenido del consejo de Dios que está en la palabra. Por eso yo le decía ahorita, aunque estamos viviendo en un tiempo postmoderno, la palabra de Dios no está obsoleta, la palabra de Dios no ha caducado, la palabra de Dios está vigente hoy. Y lo que dice, lo dice para usted hoy. Que cuide bien su casa. Hay que enseñarle eso también, que cuiden bien su casa, ¿verdad? Y ese pedacito parece viejo. No parece viejo. Lo de que cuiden bien su casa. Déjame verle las caras, a ver qué están pensando. ¿Qué es o cuál es la casa de tu sueño? Vamos a ver. ¿Cuál es la casa de tu sueño? De 2 plantas, de 1, de 3, con balcón, sin balcón, con patio, sin patio, apartamento, 40 plantas, abajo, arriba. ¿Cuál es? ¿Cuál es la casa de tu sueño? ¿Cuál es? Ahora la otra pregunta viene a continuación. ¿Es la casa solamente la edificación? Cuando hablamos de la casa, ¿estamos hablando solo del edificio donde vivimos? No, hermanas. Déjenme que les diga que es posible construir casas hermosas dentro de edificios feos. Y es posible también tener hermosas casas y que dentro, entonces, lo que haya sea bastante feo. Me estoy refiriendo ahora al ambiente ahí dentro. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? Que en vano trabajan los edificadores, dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, entonces aquí está la clave del asunto. Que para que quede bien edificada, tenemos que depender del Señor totalmente. Tenemos que depender del Señor totalmente. Una mujer que cuida su casa, oigan lo que hace. No es que se va todos los sábados al yacea, ¿verdad?, a comprar para poner más decoración. Oigan lo que hace una mujer que cuida bien su casa. Ella pone todas las cosas en las manos del Señor. Oigan, todas las cosas, y por favor, subrayen todas las cosas. Todas las cosas. Oigan también lo que hace una mujer que cuida bien su casa. Ella ora por cada cosa que va a realizar
y ofrece al Señor en servicio todo el manejo de su casa. Ella no solo se encarga de mantener sus bienes ordenados, ella también ordena el ambiente de su casa. Hermana, esto es muy importante, que usted ordene el ambiente de su casa. ¿Cuál es el ambiente de su casa? ¿Es un ambiente de discoteca? Algunas casas tienen ambiente de discoteca. Usted no ha llegado a una casa que usted no puede ni hablar, ni oír, ni nada. Como un ambiente de discoteca. Bueno, esta mujer que cuida bien su casa se encarga, oigan de qué, hermana, de poner un cerco alrededor de ella para que el mal no entre. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo quisiera que alguna de ustedes hablaran, porque a mí me gusta también oír las opiniones de nosotros. ¿Cómo podemos nosotras, las maestras del bien, las mujeres cristianas, poner un cerco alrededor de nuestra casa para que no entre el mal? Vamos a ver, ¿cómo podemos? ¿Verdad que sí? Y a veces hay que tomar algunas medidas. Usted tiene que ser drástica en tomar medidas, hermana, para mantener su casa limpia. Las historias mías seguro ya ustedes se las saben todas porque es que nos conocemos de hace muchos años. Pero a mí me pasó una vez que mis hijos, ya grandecitos, no tuvimos televisión al principio. La verdad era que no podíamos comprarla y no nos hizo falta. Pero por fin alguien nos regaló un televisor y ya tenemos un televisor. Y que pusieron el cable en el pueblo y que mamá, que el cable, yo no quiero cable, pero bueno, a veces uno se deja llevar a los muchachos, pusimos el cable. Un día suena el teléfono y la compañía del cable me dice, señora, le estamos anunciando que pusimos canal de adultos. Yo que no vivo aquí en este mundo, yo siempre estoy como lejos, canal de adultos, qué sé yo lo que me está hablando. Dijo eso y yo. Siempre me gustaba ver la noticia y estamos viendo la noticia, señor Prensillo, y cambio un canal y yo veo algo raro y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, pon eso para ver lo que es, porque hay que ver, ¿verdad? Porque esto está en mi casa. Y cuando vuelve para atrás digo, apágalo. Hermana, el otro día yo me levanté tempranito y me fui para la compañía del cable. Y le digo al hombre, mire, me saca el cable de mi casa. Ahora mismo lo saca. ¿Y qué pasó? Yo no quiero eso en mi casa. No lo quiero. Y se arma un molote porque van llegando más gente. Mire, y le dije, me lo saca ahora mismo, quítalo de mi casa. Cuando yo vine a llegar a mi casa ya me habían quitado el cable, pero yo llamé a todos los hermanos que yo conocía y le dije, vaya a la compañía y dígale que le quite el cable. La cuestión, hermana, es que la compañía decidió sacar el canal de adultos. Para la gloria de Dios, todavía hoy en Monteplata no hay canal de adultos. Usted tiene que tomar medidas drásticas. Su casa es su casa. Hermana, su casa es su casa. Lo que entra en su casa, entra porque usted lo deja entrar. Es usted que deja entrar lo que entra, hermana, porque usted es la autoridad en su casa. ¿Qué está entrando a su casa hoy? ¿Qué está entrando a su casa? Póngale cerco, hermana, para que el mal no entre. Ponga cerco. No deje que sus hijos vean lo que quieran ver, porque usted es la autoridad en su casa. Es usted, hermana. A usted que el Señor le va a pedir cuenta de lo que sucede en su casa, de lo que usted deja que se haga en su casa, de lo que usted deja que se vea en su casa. Yo le digo a las hermanas en casa, por ejemplo, tenía el radio convertido. El radio convertido en mi casa. Tiene que ser convertido, porque usted llega a la casa de muchos hermanos y tienen un merengue. Ay, hermano, para oír la hora. ¿Usted es convertida, sí o no? ¿Está convertida, hermano, usted sí o no? Entonces sus bienes también tienen que estar al servicio del Señor y tienen que estar convertidos. Tenemos que cuidar, hermana, porque nosotras queremos que nuestros jóvenes sean puros. Pero ¿cómo van a ser puros si nosotras no ponemos cerco para que no entre el mal a nuestras casas? Nosotras podemos dejar que se derriben nuestras casas. Y entonces vamos a llorar llanto de dolor, muy grande llanto de dolor.
le tenemos que enseñar a las muchachas que sean buenas. ¿Cuál es el concepto de bondad que usted tiene, hermana? Yo no sé. Yo recuerdo que mi mamá tenía un concepto errado de bondad. Mamá creía que ser buena era ponerse ahí delante de la puerta como una alfombra para que todo el mundo pasara y la pisara. Eso es lo que es ser bueno. Eso es un concepto errado de la bondad, ¿verdad que sí? Ser bueno no implica eso, pero el Señor quiere que seamos buenos. Oigan lo que es bueno. Bueno es la condición de sano y es sinónimo, oigan de qué, de afable, bondadoso, caritativo, comprensivo, servicial, útil. Por si usted tenía un concepto errado de lo que era ser bueno. Ser bueno, hermanas, es imitar al Señor Jesucristo. Oigan lo que hace Jesucristo. Nos colma de bendiciones sin que nosotros lo merezcamos. Usted merece toda esa bendición que el Señor le ha dado, ¿no? Pero Él la colma de bendiciones. Oigan lo que hace Jesucristo. Nos perdona cuando merecemos ser condenadas. Eso hace el Señor. El Señor provee para nosotros aún cuando nosotros despreciamos lo que Él nos da. Hermanas, a veces el Señor nos da, bueno, no voy a decir una cosa específica, pero ¿cuántas veces el Señor le ha dado una cosa y al otro día usted ya no quiere esa? Quiere otra o más grande o de otro color. El Señor deja de darle por eso. Le sigue dando. Ahora hay otra cosa que me encanta de Jesucristo, nuestro amado Señor. Oigan lo que Él hace. El Señor llora y ríe. Llora, ¿verdad? Pero ríe. Hermana, entonces ser bueno es imitar a Jesucristo. Ay, hermana, por favor, ría. Ría, hermana. Usted sabe que de usted depende el ambiente de su casa. Una mujer malhumorada, con cara de que todo le hiede y nada le huele. Ella va a poner ese mismo ambiente en la casa. Hermana, ría, que Jesús también se rió. Pero llore, hermana, llore. Llore. Hay que llorar, ¿ustedes sabían eso? Hay que llorar, porque hay que ser sensible. Hay que ser sensible, hermanas. Así que Jesucristo reía y lloraba. Pero hay otra cosa que hacía el Señor, y no se me alarmen. El Señor se enojaba también. ¿Ustedes sabían eso? El Señor se enojaba. Oye, ustedes no se acuerdan que agarró un látigo en el templo. Miren, volteó, sacó y arregló el asunto. Bueno, eso lo hizo el Señor Jesucristo. Así que a veces hay una ira santa que le tiene que dar a uno para arreglar el asunto en la casa. ¿A ustedes no le ha dado? Porque, hermana, tenemos que actuar. Jesucristo actuó. Entonces nosotras tenemos que imitarlo a Él. Él se enoja. Pero hay una cosa preciosa del Señor Jesucristo. Preciosa, que la tenemos que imitar nosotros para ser buenas. Hermanas, el Señor señalaba el mal amorosamente. Cuando el Señor señalaba el mal, lo hacía amorosamente. Y ahí nos toca imitarlo al Señor. El Señor, por ejemplo, habló con la mujer samaritana y Él le señaló su mal. Y fue tan amorosamente que esta mujer salió corriendo para decirle a la gente: me ha dicho todo lo que he hecho. Pero la mujer no estaba ni enojada ni dolida, ella estaba feliz porque el Señor le había dicho todo, pero al mismo tiempo que le había señalado el mal, le había curado el mal. Y eso también es bueno, que nosotros hagamos eso, que se lo enseñemos. Que ahorita no vamos a estar nosotras, pero se van a quedar ellas, las muchachas de la iglesia. Hermanas, yo me gozo en el Señor de ver, por ejemplo, que Ramón y yo por muchísimos años llevamos la carga de la iglesia. Y ahora que tenemos un cuerpo de ancianos, de muchachos jóvenes con sus esposas, ahora yo lo que hago es que las reúno a ellas y les digo: mis hijas, tal y tal cosa, pero ellas llevan todo sobre su hombro y yo me regocijo en el Señor de verlas haciendo lo que yo hacía, haciendo lo mejor que como yo lo hacía. Pero el Señor me ha dado la oportunidad de verlo, pues formamos la escuela
Y ahora ya nosotros casi ni pasamos por la escuela, hermano. Ahí también el Señor ha levantado, aún de nuestros propios hijos, personas que están dirigiendo la escuela, el ministerio, mucho mejor que como lo hacíamos nosotros. Y aquí estamos y el campamento se está desarrollando también. Hermana, qué glorioso es que si el Señor nos da la oportunidad de hacer algo, se lo enseñemos a otros, para que otros lo hagan. Así que hermanas que están al frente aquí, en Nueva York, donde quiera que están, ahorita no vamos a estar nosotras. No vamos a estar. Eso es glorioso. No vamos a estar. Así que muchachas, prepárense porque la carga va a estar sobre sus hombros. ¿Cómo lo harán? ¿Para la gloria de Dios? ¿O tendremos que ver alguno de nuestros propios templos con la puerta cerrada? Va a depender de la juventud, ¿verdad? Muy bien, hermanas. Entonces, la última parte, ya que casi concluimos, y no mire el reloj cuando comencé, la gente que está monitoreando esto me avisa. La última parte, que sean, pero primero nosotros, sujetas al marido. Ustedes saben que a finales de los años 60 y a principios de los 70 se dio inicio al llamado movimiento feminista. Ese movimiento, ¿verdad? En ese movimiento se le hizo un llamado a la mujer para que se rebelara y saliera a las calles a prepararse y a insertarse en el mundo laboral. Yo recuerdo mucho de esto, ¿verdad? Porque esa es la ventaja de nosotras, la que como yo hemos vivido muchos años. Ese movimiento señalaba que la mujer era esclava de la casa, del marido y de los hijos. Yo recuerdo como ahora, porque a mí siempre me ha gustado leer y yo devoraba. Para predicar en contra de la corriente y para saber. Se habló de que el matrimonio tenía que ser un tratado 50%. Yo pongo 50%, tú pones 50%. Si tú no pones tu 50, yo no pongo mi 50. Bueno, esa era una bandera que se levantaba en ese momento. Muchas mujeres creyeron que este movimiento iba a ser exitoso. Pero hace 44 años que se dio inicio a este movimiento. Y la pregunta es, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, como ya tenemos acceso, ¿verdad?, a mucha información, encontré algunos datos. En México hay 4.5 millones de madres solteras. El 51% de las madres de los países nórdicos son madres solteras. En la República Dominicana, hasta el año 2009, había 1.400.000 madres solteras. Y esto sin contar las niñas embarazadas que tenemos hoy. ¿Qué les parece? ¿Y qué vamos a hablar, por ejemplo, de los feminicidios? Que es una cosa que está a la orden del día. ¿Y qué hablar de los suicidios? Miren, cuando yo saqué estos datos, en marzo, habían habido 72 suicidios en esos primeros 3 meses en la República Dominicana, que es un pedacito de tierra, y que solamente llegamos a los 9 millones de personas. Óigame bien, de estos 74 suicidios, 14 eran menores de edad, de los que habían cometido suicidio, y 2 eran niños menores de 9 años. Hermanas, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Díganme. ¿Ha dado buen resultado el movimiento? Delante del Señor nosotros tenemos que reconocer que no ha dado buen resultado. ¿Qué ordena Dios en su palabra? Que le enseñemos a las mujeres jóvenes a que se sujeten a su marido, a que lo respeten y a que lo amen. ¿Debe la mujer cristiana meterse en el molde del mundo? Mire, a cada rato don Ramón y yo nos sentamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando al hombre?
que toma un arma y acaba con su familia y después con su propia vida. Hay muchísimos sociólogos también hoy que están estudiando este fenómeno. ¿Cuáles son las conclusiones que llegan algunos? Hermanas, el hombre varón, ¿verdad? Ustedes saben que Dios hizo al hombre y lo hizo mujer, al ser humano. ¿Qué está pasando con el varón? ¿Y qué está pasando con la mujer en este momento que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando, hermanas? Yo pienso que ambos están perdidos en sus papeles. ¿Ustedes creen lo mismo? Hermanas, las mujeres hemos tomado el poder en la mayoría ya de los países de sur y centro y latinoamérica. Las mujeres están siendo electas presidentes y vicepresidentes. En cualquier compañía del mundo que usted va, la mayoría de los ejecutivos altos son mujeres. Si usted va a un hospital, usted va a encontrar que la mayoría de los médicos son mujeres. Usted va a encontrar que la mayoría de los profesores también son mujeres. Ahora yo les voy a decir, hermanas, porque este es un asunto que duele, del que estamos hablando es una cosa que duele, ¿verdad que sí? Que no lo estamos hablando por hablarlo, sino porque lo tenemos que hablar, porque Dios está preocupado por este asunto. Hermanas mías, en Santo Domingo, como por ahí por marzo o abril, se dio un caso que a mí todavía me conmueve. Una pareja de esposo de clase, no, ni siquiera medio, pienso que más. Ella es doctora y él es arquitecto. ¿Qué pasó? En el afán de la vida, que el papá tenía que llevar el niño al colegio. Y el afán del trabajo, en el camino, él se olvida que va para el colegio. Y él llegó a su trabajo frente al ayuntamiento de Santiago y parqueó el vehículo con el niño adentro. A las 4 horas este hombre se acordó del niño cuando era la hora de irlo a buscar al colegio. Y el niño ya estaba agonizando, murió. Eso fue un caso terrible en la República Dominicana, hermana, y a mí me conmovió. Porque el humanismo y el deseo de más bienes ha llevado al ser humano a desvirtuar lo que es todo en la vida. Y cada uno ha dejado el papel que Dios le ha puesto a desempeñar. Y hermanas, dentro de poco tiempo, ¿qué va a estar pasando en el mundo? ¿Qué va a estar pasando en el mundo? Las próximas generaciones que vienen, ¿qué serán? Entonces no es de extrañarnos que yo pienso que ya como el 40% de la humanidad es homosexual. No es de extrañarse. Hermana, no es de extrañarse. Ahora aquí estamos nosotras llamadas a ser maestras del bien. No nos podemos cansar, hermanas, en este ejercicio. Nosotras podemos hacer una diferencia grande en el mundo, ¿sabían? Podemos, para la gloria de Dios. Nosotras podemos, hermano. Ahora bien, ¿qué es la sujeción? Porque en el mundo de allá afuera no se puede hablar de eso. Se puede hablar de eso allá afuera. Pero aquí adentro sí, hermana, que aquí está el pueblo de Dios. Amén. Este es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. Por lo tanto, no nos podemos acomodar al molde del mundo. Hermana, estar sujeta, oigan lo que implica simplemente, es estar firme o fijo. Yo no sé si porque hay de muchos países, pero en mi país se usa la palabra, sujétame ahí. Y cuando uno le dice sujétame, él está diciendo, agárralo bien ahí. Ponlo ahí bien, bien firme. Entonces, eso es lo que es sujeción. Estar sujeto es estar firme o fijo.
o es estar unido mediante un yugo o estar enyugado. Dado que estamos hablando del ser humano, oigan bien, creado a la imagen de Dios, con libertad, con autoridad y con identidad, y hermana, pongan atención a esto, la mujer cristiana, ella tiene que escoger obedecer a Dios mediante un acto de su voluntad y ponerse al lado del hombre que Dios le ha dado como marido, sujetándose bajo su autoridad. Así es como es. Ningún hombre va a lograr que su esposa se ponga en sujeción, porque la sujeción es un acto de la voluntad del ser humano. Ahora, la sujeción es totalmente diferente de la esclavitud, porque la esclavitud no toma en cuenta los valores fundamentales del ser humano. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo varón y hembra. Estableció un principio: el varón fue hecho primero, luego la mujer o varona. La varona fue creada a causa del varón o por necesidad del varón. Ella fue traída al varón. Siendo tomada de él, a ambos se le encomendó la misma obra, pero por creación el varón ejercería autoridad sobre la varona. Sabemos que al principio no hubo problemas, hermanas, ¿se acuerdan? No hubo problema al principio porque sus mentes y sus conciencias eran sanas y limpias. No existía el egoísmo, no existía la amargura, ni había dureza de corazón. Pero cuando vino el pecado, todo cambió. Todo cambió, un sentimiento de culpa y de vergüenza los invadió, y entonces vino el temor y vinieron las acusaciones. De ahí el mundo viene de mal en peor, pero al cumplimiento de los tiempos vino Cristo y trajo cura para los males que acarrea el pecado. Entonces por eso está la iglesia de Dios aquí. Nosotras hemos sido sanadas por Cristo, amén. Amén. Hemos sido libertadas de la esclavitud y podemos libremente escoger sujetarnos a nuestros maridos y vivir la vida abundante que Cristo ha ganado para nosotras. ¿Ustedes creen eso? Amén. Podemos, hermana. Hay muchas bendiciones para los hijos de Dios que obedecen, pero también, hermanas, habrá disciplina para los hijos de Dios que escogen la desobediencia. Así que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude, hermanas, que sea una realidad en nuestras vidas, que anhelemos de todo corazón hacer la palabra de Dios. Si nosotras cumplimos lo que la palabra de Dios dice, la bendición será sobre nosotras y vamos a disfrutarla. Iremos por la vida de triunfo en triunfo. Ahora, si usted escoge que va a ser desobediente, entonces usted tiene que esperar la disciplina del Señor. Yo sé que todas nos vamos a ir con un anhelo ardiente en el corazón de ser maestras del bien, ¿de verdad? Y que bueno, después nos juntaremos en alguna otra ocasión y entonces nos contaremos la manera como Dios nos haya usado para ir transmitiendo de generación en generación estas palabras de Dios que son para el pueblo de Él. Que el Señor nos bendiga.